Tertulia Jurídica, episodio 269. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querida oyente, mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y como sabes, me encanta conocer a gente como tú, que quiere vivir esta y de esta profesión. Y por ese motivo hago este programa, para que aprendamos juntos de los compañeros e invitados que se pasan cada miércoles por este podcast, conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y sobre todo su lado más personal. Pero en esta ocasión, antes de presentarte en esta ocasión a nuestro invitado, recordarte que puedes entrar en www.tertuliajurídica.com y apuntarte a la newsletter, porque vamos a empezar a moverla, vamos a empezar a enviar algún otro correo electrónico con algunos recursos que son de tu interés, sobre todo relacionado con el marketing, gestión de despacho, desarrollo de negocios, venta y todo relacionado con lo que viene a ser el negocio jurídico. ¿Para qué? Para hacerle un despacho de verdad un negocio. Bueno, ahora sí que sí, hoy miércoles se ha pasado y está en la cafetería de Tertulia Jurídica un amigo, un compañero, Luis Romero. Luis, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, tenía muchas ganas de que estuvieras aquí conmigo, ¿eh? Sí, ya hacía tiempo que habíamos Sí, comentado coincidir. Encantado. igualmente. Además, Luis y yo somos amigos, somos prácticamente vecinos de localidad. Nos conocíamos desde incluso desde antes de empezar a ejercer por mi cuenta. Y tenemos bastantes amigos en común. Bueno, la verdad es que en Sevilla la abogacía, aunque somos muchos compañeros, es bastante pequeña y nos conocemos casi todos. Nos cruzamos en los juzgados, sí, señor. Luis es un gran penalista, muy conocido. De hecho, vamos a hablar de él un poquito y me gustaría, y no me contestes ahora, Luis, me gustaría saber, porque es que además sabéis todos los que estáis detrás de los auriculares que a mí me encanta la especialización, y cuando alguien dice yo quiero ser penalista, yo quiero ser laboralista y solo voy a llevar asuntos de esta jurisdicción, a mí eso me encanta, porque además es que cuando se es un profesional de un sector, cuando se es especialista, siempre se puede bien cobrar más, se trabaja mejor porque se conoce más la jurisdicción y de cara al cliente pues siempre se ofrece mejor servicio. Entonces Luis cumple estas características y vamos a empezar a hablar un poquito. Lo primero que te quiero preguntar, Luis, y como es obligatorio porque ya lo venimos haciendo desde hace 200 y pico de episodios, comentarte, ¿tú eres mutualista? Sí, Ya sabe que este episodio está patrocinado por la Mutualidad General de la Abogacía. Bueno, lo digo porque los que han aprobado hace relativamente poco, porque hace 2 semanas fue el examen de acceso a la abogacía, pues bueno, y saben que tienen la posibilidad de colegiarse y de meterse como mutualista, porque siempre es mejor guardar el dinerito en la hucha de uno que no echárselo a papá Estado, que a saber lo que hace con el dinero. Bueno, y no solamente por el hecho de guardar el dinero para ti, ¿no? Sino para un futuro. Porque Soy Senior es una... ¿Tú la conoces, Luis? ¿Te han mandado alguna información de Soy Senior de la mutualidad? pues posiblemente, sí, no lo recuerdo, pero sí, posiblemente. Bueno, ahí se ofrecen 3 productos específicos para personas de 65 años que están o bien a punto de terminar su vida laboral, ¿no? Dentro del sector, ¿no? O se quieren jubilar ya porque están en esta edad. La renta vitalicia remunerada, que te ofrece un interés adicional por el dinero que tú tienes, ¿no? También un sistema de ahorro flexible y un servicio de anticipo de SEPELI. Son nuevos productos específicos para personas de 65 años, que bueno, que si tú que estás detrás de los auriculares, tu padre es abogado, tu madre es abogada, o incluso tu tío, tu tía o algún conocido, pues yo le puedes decir, mira, infórmate, Soy Senior de la mutualidad, que te puede venir muy pero que muy bien. Bueno, Luis, vamos a hablar un poco de ti, ¿no? Vamos a hablar de qué es la primera pregunta que le hago siempre a todos los invitados. Y no es ¿quieres café? Porque sé que quieres café. Eso está ya encima de la mesa. ¿Qué te motivó a ti a estudiar Derecho? Pues yo iba paramédico, acompañaba a mi padre desde pequeño a las visitas, ¿no? En el pueblo y en su consulta, y en bachiller las letras me fueron mejor que la ciencia. Entonces, además, como en la asignatura de latín, ¿no? Pues estudiamos la historia de Roma, me apasionó
el papel del abogado en Roma, ¿no? Como siendo un orador, ¿no? Defendiendo en el foro, ¿no? Las causas justas, pues podía llegar a lo más alto de la sociedad en Roma. Y me gustó, pues, el abogado que habla en público, el abogado, ¿no? Que emotivamente, pues, defiende los intereses y derechos de sus clientes, y esa carrera, ¿no? Pública. Entonces, pues, con las novelas y películas, ¿no? americanas que veíamos de juicios, ¿no? Y algunos abogados que yo conocía, amigos de mi familia, ¿no? Que me motivaban, dije, pues quiero ser abogado, pero además creo que la profesión de abogado es muy parecida a la de médico, ¿no? En el trato con las personas, en hacerte cargo de algo tan importante para ellos, ¿no? Que te da toda la confianza y que te confiesan, ¿no? Entonces hay muchos rasgos similares y médico, y por eso yo elegir, ¿no? Ya en letras, ¿no? Es más oficio, ¿no? Digamos que es más oficio que profesión. A mí me gusta diferenciarlo en ese sentido. Y médico es verdad, y tienes razón que es muy parecido. Pues sí, estás en tu consulta, estás en la confidencialidad, ¿no? Cliente-abogado. Y mi padre tenía un don, ¿no? Para que la gente pues viniese con problemas y saliese feliz, contenta, ¿no? La mayoría de ellos, con menos preocupaciones de la consulta, ¿no? Sí, porque al final la dolencia la seguían teniendo, pero siempre que lo cuentas, pues te quitas ese peso de encima de esto que no sabes lo que tienes, ¿no? Y que un profesional te dé orientación, te allane un poquito el camino, pues siempre te alivia. Aunque el dolor, en el caso de tu padre, ¿no? El del cliente del paciente que iba a ver a tu padre, seguía persistiendo, pero al menos la carga era menor, ¿no? Te entiendo. Sí, porque además muchas veces o no existe el problema, o el problema no es tan grande, o no tiene una solución muy complicada, y entonces ya, claro, vuelve la esperanza, ¿no? A ese ciudadano preocupado que acude a ti, ¿no? En busca de remedios. Y lo tuyo, bueno, cuando tú acabas la carrera, porque bueno, tú vienes de un plan más antiguo, no te ¿Sí? estoy llamando, no te llamo viejo, te llamo persona con experiencia, y tú vienes de este plan más antiguo, lógicamente, la licenciatura, no había el grado, no había las prácticas, no había el máster. Cuando acabas esa carrera, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo primero que te planteas? Bueno, yo ya en la carrera había visitado algunos despachos de abogados. Mi abuela, pues bueno, tenía piso de renta antigua y me encomendaba la labor de yo acudir a esos despachos, y quiera que no. Había tratado con abogados porque yo en mi familia no tenía abogados. Y después, bueno, pues ya en quinto, yo había hecho unas prácticas con un abogado muy joven, llevaba ejerciendo un par de años nada más, pero tenía mucha clientela, estaba en la localidad de Dos Hermanas. Además, él era el abogado y presidía una asociación de comerciantes. Y allí le iban asuntos de todas las especialidades, pero yo lo que más me fijaba era lo que me gustaba, que era derecho civil y derecho penal, ¿no? Dentro de derecho civil, mucho derecho de familia. Entonces, yo lo que hacía en esas prácticas, pues por la tarde, noche, era oír. Yo me sentaba a su lado y yo oía. Claro, algunas veces me dejaba documentos, me hablaba antes y después de las consultas, pues ahora, pero eran 4 o 5 horas, algunas veces terminamos a las 11 de la noche, tomando una tapa allí al lado del despacho por cenar algo, ¿no? Y regresaba a Sevilla cerca de las 12 de la noche, ¿no? Para otra vez incorporarme a la universidad al día siguiente. Y cuando ya asistías a las clases de tus profesores, estudiabas las distintas áreas del derecho, pues los veía de otra forma porque habías practicado. También realicé, no completo, pero sí una buena parte del curso de práctica forense estando ya en quinto de Derecho. Entonces, cuando yo terminé, tenía claro que quería ser abogado, pero no comencé inmediatamente. ¿Por qué? Porque dije, pues yo ahora quiero ser un MBA. Yo quiero estudiar dirección de empresas en el Instituto de Empresas. Fui a una presentación en el Hotel Alfonso XIII, muy interesante, y me dijeron, ojo, antes tienes que estudiar inglés, tienes que tener un buen nivel, porque yo había estudiado francés, ¿no? En el Claro, bachiller. en esa época se estudiaba francés y prácticamente hasta la mía, ¿no? Se estudiaba francés en el instituto. Y yo aproveché para tirarme un año sabático, 4 o 5 meses de inglés intensivo aquí en Sevilla, y después me fui otros 4 meses a Londres, que fueron inolvidables. Iba a volver, pero bueno, como ya me eché novia aquí en Sevilla, hoy mi mujer, pues dije, si me voy ahora unos meses seguramente alargaré la estancia, ¿no? Sí. Y bueno, elegí estar aquí, y ya en poco tiempo pues comencé unas prácticas como pasante, ¿no? Con mi maestro Fernando Irasusta,
Parra, que la verdad es que, bueno, fue una casualidad. Nos conocimos en un gimnasio, ¿no? Oyendo contar chistes a don Fernando y sabiendo inmediatamente que era abogado. Y cuando yo tenía en mi tarjeta todavía la inscripción licenciado en Derecho, me dice, hombre, pongo abogado. Y digo, no, todavía no, que no me he dado de alta en el colegio. No, vente para mi despacho que tengo allí. Legalista, legalista, Luis. A Bueno, tope. creo que es importante, ¿no? Para Lo no es, lo entrar es, lo es mucho, lo es en mucho. intrusismo. Sí, sí. Ujú. Bueno, ahora una alumna mía del máster de acceso a abogacía, que está en mi despacho y trabaja muy bien y tiene una vocación muy alta para penalista, y va a encargar una tarjeta y dice, Luis, ¿qué crees que debo de poner? Y entonces ella va a poner graduada en Derecho. Claro. Es Graduada, que, bueno, ya casi posgraduada. claro, no, al final no sé, no sabría cómo es la palabra, después el del máster, que se saca el máster, egresado, no, egresado es cuando vuelven a la facultad. Bueno, Sí, puede poner posgraduado. posgraduado, sí, posgraduado en Derecho en el ejercicio de la abogacía o algo similar. Es verdad que parece una tontería, pero no, hasta que no estás colegiado, obviamente no puedes llamarte abogado. Esto es de libro y Tienes que estar dado de alta en el colegio. está claro. Pasas por caja, pagas el alta, la colegiación y en el momento en el que lo hagas ya tienes asignado tu número, ya eres colegiado o eres colegiada, ¿no? Es lo ideal. Y tú, continuando con esto, cuando ya te comentan los de las tarjetas y empiezas a ir con él o cómo va, cómo salió. Bueno, me dijo, pásate esta tarde por mi despacho. Entonces, cuando llegué, su Temblando, secretaria, ¿no? fíjate, estaba redactando, ¿no? A máquina eléctrica, no había ordenador todavía en el despacho. Con papel copiativo. Sí, señor. En el año 91, ¿no? Primavera, pues estaba redactando una minuta de honorario en papel de la mutualidad, por cierto, ¿eh? Ya que estamos hablando de mutualidad, de la abogacía. Y entonces me dice, Luis, para que tú veas el dinero que se puede ganar llegar a ganar en esta profesión, mira la minuta. Claro, yo vi allí una minuta de 40 millones de pesetas, ¿no? Y entonces, yo sé que hay compañeros que no hablan tanto de lo que se puede ganar o lo que no, ¿eh? Pero el que tú llegues el primer día a ese despacho y tú veas, ¿no? Pues esa minuta importante, no es que estemos pensando solamente en ganar dinero, porque aquí lo que se hace, como yo digo, es facturar, ¿no? Y los gastos casi siempre superan a los ingresos y bueno, al final pues puedes tener un sueldo, unos ingresos que te permitan vivir dignamente, ¿no? Pero en una profesión como la de abogado, pues 2 meses estás bien y 2 meses estás regular, ¿no? Lo hemos Pero hablado aquí un montón de veces, ¿no? Date cuenta que, por ejemplo, los meses de agosto, los meses de enero, febrero, y son meses que son bastante complicados. Entonces tenemos que facturar lo suficiente durante todo el cómputo general del año, aunque tú un mes pues, factures 10, 15 mil euros, hablando de microdespachos, ¿vale? Y luego, pues en el mes de agosto no facturas nada y en el mes de enero tampoco, y al final en el cómputo general, pues estás ganando 3.000 euros al mes, por decirte una cifra, ¿no? has dado la clave, agosto es... Pero esto es una putada. Y además se gasta pues prácticamente lo mismo o más, porque además te vas de vacaciones, ¿no? No, la estructura la tienes abierta. Tú tienes un buen despacho en Sevilla, en la Plaza de Cuba, una buena esquina, un buen sitio, bastante visual, de cara que vas conduciendo, lo tienes justo a la derecha. Lo digo para que la audiencia se sitúe, que no te conozca. Y es un sitio que, desde luego, barato no es. O sea, barato no debe de ser. Y el del alquiler o cuando compraste eso, si lo compraste o el alquiler, esos quieren cobrar todos los meses. Da igual si es agosto, si tú facturas 3 o si tú facturas 0. O sea, que eso les da exactamente igual. Bueno, el local efectivamente tiene una renta importante, es alquilado. Para una larga temporada yo costé toda la reforma que se hizo hace ya 6 años y por eso además abrimos en agosto. No. Bueno, siempre hemos abierto, también los demás, pero yo desde que casi los primeros años cuando empecé, pues bueno, con los compañeros que hacían práctica, los pasantes y ya las primeros administrativas, yo siempre he dicho que hay que estar en agosto, pero cuando yo estaba solo al principio, casi solo, lo que hacía es que yo pues estaba de lunes a jueves en Sevilla y me iba el jueves por la tarde, ¿no? A la playa hasta el domingo. ¿Por qué? Porque volvía el lunes por la mañana o el domingo por la tarde, porque yo decía, vamos a ver, yo cómo voy a estar un mes con el despacho cerrado, porque además los clientes te seguían llamando. El penal, el derecho penal, nunca No descansa. Es igual que el social. descansa.
continuamos con tu historia porque me parece muy interesante en el punto en el que nos encontramos. Yo es que te digo una cosa, yo he visto minutas importantes y una minuta de 40 millones de pesetas, estamos hablando de una minuta de 240.000 euros al cambio. Hablando también de la inflación y tal, lo mismo estamos hablando de una minuta de 300.000 euros de la época. Es importante, sí. Es una minuta muy importante. Sí, señor, era un caso civil, era un procedimiento de desahucio, ¿no? En precario. Y eso sí, era repartir entre dos letrados, ¿no? Tampoco está mal, ¿eh? No, no está mal. Y no fue la única que vi, pero te llama la atención que tu primer día, ¿no? De práctica, ya digo, había estado antes en práctica en otro despacho, pero ese ya era de pasantía oficial ya. En unos días además me daba de alta, ¿no? Me apadrinaba Fernando y Asusta, ¿no? Y entonces, pues el llegar allí, ¿no? Ver a la secretaria, efectivamente redactando ese contrato, tú dices, bueno, pues sé que voy a pasar muchas horas, ¿no? De hecho, allí algunas veces salíamos a las 12 o a la 1 de la noche, mi maestro llegaba a las 6 de la mañana o horas más tempranas y me llamaba a las 6:30, Luis, hoy vas a ir a Estepa, al juzgado, que tenemos allí un interrogatorio de testigos o tenemos... Y lo mismo había un caso civil, penal sobre todo, pero también había algunos casos contenciosos administrativos, hasta laborales o tributarios, con lo cual, pues esos primeros años tocaba distintas especialidades hasta que ya decidí quedarme con civil y penal y con el tiempo, pues prácticamente con derecho penal. Porque eso cuando te ocurre, o sea, cuando te salta a ti, porque tú eres doctor en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, Obviamente. ¿cuándo te salta a ti la vena? ¿No? Porque aquí lo hemos comentado, aquí vino una vez Juanmi Podadera y estuvimos hablando, el presidente de la agrupación de abogados jóvenes de Sevilla, y decía, y que también es penalista, y decía, Angelito, dice, aquí los abogados, como dijo, los abogados, o sea, se especializa porque el cliente lo especializa o bien porque él o ella se quiere especializar desde el primer momento. ¿A ti qué te ocurrió exactamente? Bueno, yo ya en la carrera sabía que quería ser sobre todo penalista. Me gustaba mucho el derecho civil, pero quería ser penalista. Y ya estaba claro que las demás especialidades no me atraían, ¿no? Entonces, claro, desde que yo estaba también en la escuela de prácticas forenses y veía, pues, bueno, a los magistrados de lo penal, ¿no? A los fiscales, abogados penalistas, ¿no? Hablar de los casos, o cuando estaba en prácticas en derecho penal con fiscales, jueces, abogados en la carrera de derecho, que también hacíamos prácticas en el año 88, 89, etcétera, pues yo me sentía atraído por derecho penal. Para mí, ponerte la toga, ¿no? Defender, ¿no? La libertad, el honor, el patrimonio de tus clientes cuando se juegan tanto, para mí es lo máximo en la abogacía, en el derecho, ¿no? Y yo asistía a juicios desde primero de la carrera. Nos recomendaban profesores, íbamos muy poco, pero yo me daba igual. Iba solo. O también mi padre como médico, pues tuve que ir como perito a algún juicio y me dijo, oye Luis, ¿me quieres acompañar? Estando yo ya en la carrera, y yo encantado. Entonces, ¿cómo conseguía yo ser penalista? Porque al principio tiene casos penales, pero muy pocos. Tiene de otro tipo, sobre todo, como decía antes, en civil. Pues yo lo conseguí ya, bueno, prácticamente desde el segundo año de ejercicio ya o sea, habiendo abierto mi bufete, ¿no? Por mi cuenta, con dos compañeros, que repartíamos gastos, era... Yo conozco a un compañero de esos, ¿a que sí? Sí, señor, con Rafael. Bueno, pues... A dos, ¿no? Yo conozco a dos. Con Francisco Rodríguez. Sí, porque Paco, Paco y Rafa, creo que fue, ¿no? Francisco me colaboró con nosotros, mira, que en aquella época mucho. Y Sí, sí, es verdad. unos compañeros más yo lo apadriné. Pues bueno, lo que era el Google de entonces, las páginas amarillas, ¿no? En papel, pues solamente se anunciaba destacadamente Gómez Acebo y Pombo, curiosamente. Un anuncio pequeño, un pequeño recuadro. Y los demás abogados, muy pocos, 20 quizás en toda Sevilla, 25, pues tenían en negrita el nombre, ya está. Ese era el anuncio de abogado. Y yo pensé, bueno, si uno llama a un profesional, ¿no? Llama a alguna empresa que le hace falta importante, ¿no? Para consultando páginas amarillas, ¿por qué no va a aparecer un abogado? Yo ya vi que entonces no había el reglamento de publicidad, ni el estatuto lo permitía abiertamente, el código ontológico. No se ha modificado el artículo 6 del Código Ontológico, que fue... Pero yo pensé que yo no iba a hacer publicidad, yo no decía, llame, contrate a Luis Romero, ¿no? No, simplemente que supieran de la asistencia del despacho. Yo lo que iba a hacer era poner un recuadro con la información, ¿no? Con mis especialidades, el teléfono, mi nombre y la dirección, poco más. Entonces, no tuve nunca ningún problema en el colegio de abogados. Sí me dijeron desde la junta del colegio que había compañeros que verbalmente o por escrito que habían presentado quejas, denuncias, que hay un abogado que se ha hecho en publicidad. Y la junta y sobre todo, hombre, se lo tengo que agradecer a don
José Joaquín Gallardo, siempre me dijo que ni él, ni el colegio, ni la Junta, ¿no?, eran partidarios de, por esa información, pues abrir un expediente de expediente ni nada. Y así fue hasta que en el año 97 se aprobó el reglamento de publicidad, que era algo más abierto, pero sobre todo ya en el año 2000-2001, con el nuevo Estatuto de la Abogacía, fue cuando ya sí abiertamente se podía hacer publicidad en radio, en televisión y bueno, ya... Pero no incitar al pleito, que esa es una de las... Efectivamente. Sí, porque además tú eres de los primeros, al menos que me conste, ¿no? De los primeros, al menos en Sevilla, en hacer publicidad abiertamente. Te lo digo porque, bueno, Luis, claro, cuando tú buscas, por ejemplo, abogado penalista en Google, en Sevilla, muy probablemente te aparezca Luis. En segundo lugar te va a aparecer Ospina, porque también Ospina hace mucha publi. Y en cualquier... O sea, es que no solamente es publicidad digital, es publicidad digital y es publicidad offline, porque yo he visto carteles en diferentes puntos del despacho y son... A ver, que no debemos de olvidar que cuando nos vamos a publicitar, únicamente la vía de la publicidad digital es una y tenemos más opciones, que no podemos olvidarlo. Sí, señor. Hombre, como digo, entonces, Páginas Amarillas en esos años hasta que ya en el 2000-2001 ya comienzan pues Páginas Amarillas online, ¿no? O QDQ online. Pero cuando ya empieza Google, ¿no? Año 2006 aproximadamente, quiero recordar, es cuando ya esa publicidad en la guía de teléfono me había permitido, como tú mencionabas antes, pues especializarte, seleccionar, ¿no?, asuntos y llevar más asuntos penales. Lo que pasa es que al mismo tiempo, pues bueno, tus conocidos veían pues que llevaba, son casos, sobre todo la jurisdicción penal, ¿no?, profesores de derecho, juristas en general, y te recomendaban, funcionarios, etcétera, te recomendaban, y otros compañeros no especializados en penal, pues para que tú llevaras defensa y acusaciones, ¿no?, en el ámbito penal. Pero es verdad que la publicidad siempre hacía que tú seleccionaras los asuntos, incluso que te llegaran una cantidad importante de nuevos clientes. Y pudiera filtrar. Además, modular, como tú has dicho antes, los honorarios, y tú dijeras, bueno, este asunto de asesinato es muy complejo, pero lógicamente lo voy a cobrar. Porque claro, tú oías hablar de ese famoso penalista, ¿no?, en Sevilla, por ejemplo, y dice, ha cobrado por un asesinato 200.000 euros. Y yo decía, bueno, yo quizás no me vaya a pagar el cliente esa cantidad, pero sí una parte, ¿no?, de esos honorarios, porque yo, que sé que voy a llevar el caso pues lo mejor que pueda, que tengo conocimientos y que puedo obtener un buen resultado, ¿no? Imagínate, con una eximente, claro, si no completa, incompleta, o varias atenuantes, ¿no?, y puedo conseguir, ¿no?, hacer una buena defensa. ¿Por qué no iba yo a establecer unos honorarios, ¿no?, que fueran, pues... acorde a la responsabilidad también, ¿no, Luis? Efectivamente. Y bueno, pues con el tiempo, como he dicho, prácticamente me he quedado pues con el derecho penal nada más. O curiosamente hoy en día puedo llevar la mitad de acusaciones que de defensa. Eso te viene muy bien porque estás al otro lado. Claro. Y cuando estás en la defensa, pues sabes, ¿no?, más o menos las estrategias que se van a seguir desde la acusación pública o particular, ¿no? Y también me ha ocurrido una cosa, ¿no? Yo llevo todo tipo de delitos de defensa, desde los casos de la Audiencia Nacional o en el extranjero, en colaboración con firmas internacionales, hasta los más sencillos de penal, ¿no? Pero es verdad que con el tiempo, ¿no?, pues bueno, he conseguido que tener muy pocos clientes en la cárcel. No digo porque yo libere al momento que yo no puedo, es el juez, como se sabe, ¿no?, instructores que puede dictar, ¿no?, el auto de libertad, ¿no?, provisional, con o sin fianza, pero es cierto que, bueno, tengo pocos clientes en prisión. El otro día salió uno de los últimos en la prisión de Sevilla, porque es verdad que me van también muchos clientes que son lo que se llaman delincuentes primarios o, bueno, ciudadanos que nunca han estado en contacto con la jurisdicción penal, con la policía, un jugador de guardia. Que sería el primer delito que... Claro, y entonces muchos conseguimos, o bien que se archiven, o que lleguen a juicio y sean absueltos, o si no son absueltos, al menos que la pena que recaiga, o sea, de 2 años o inferior, o menos, que no haya un cumplimiento efectivo de la pena de prisión, ¿no? Claro. Eso sí es cierto, pero no quiere decir que no me sigan llegando asuntos, pues bueno, muy complejos y que donde hay muchos años de cárcel en juego.
Porque además esto es una pelota, ¿no? Empiezas con un poco de publicidad, te llegan dos clientes, a esos clientes se les trata bien, esos clientes recomiendan a otros clientes, estos otros clientes esto es el boca a boca que siempre funciona en la abogacía, pero claro, es que ahora mismo los tiempos que corren, tiempos tan convulsos y con tanta competencia, con 153.000 abogados en toda España para 47 millones de habitantes, que el ratio no es real, porque 47 millones son hijos y padres mayores y menores, que hay gente ahí que no va a necesitar de servicios legales, sobre todo los menores, todavía, hasta que llegue la edad de que se pongan gamberrete. Es verdad que hay muchísima competencia, Luis, y hoy en día pelearse por ese primer cliente que te va a llevar a este segundo cliente, que este segundo cliente te va a llevar, porque esto ya es exponencial, ¿no? Te entra un cliente, este cliente te recomienda dos, estos dos te recomiendan a su vez a otros dos y al final el crecimiento en esta línea debería de ser exponencial. Pero es muy complicado llegar a esta primera persona y yo creo que la mayor parte de los despachos pequeños o microdespachos no acaban funcionando por este motivo, porque no son capaces de llegar a la primera persona, aunque el trabajo lo hagan bien. Bueno, yo en ese aspecto he tenido mucha suerte porque yo, desde que hacía las prácticas de pasantía en el despacho, pues tenía mis clientes propios, por eso yo al año me independicé, aunque seguía en contacto con mi maestro y me ayudaba, ¿no? En los años posteriores, lo visitaba frecuentemente, pero yo tenía suerte porque yo ya casi en la carrera me quería encargar casos, ¿no? ¿De dónde? Pues de tu colegio, de tu instituto, de tu pueblo, de tus familiares, de tus vecinos por ejemplo, yo me acuerdo que yo al principio, cuando ejercía, era abonado en una piscina, ¿no? En Sevilla, y entonces me acuerdo que uno de los mantenedores pues me dijo, mire, es que mi hijo ha tenido un accidente grave en moto, me gustaría que lo llevara usted, y solamente con ese cliente, pues bueno, llevé 4 o 5 casos. Es por poner un ejemplo, cuando lo llevas bien, te recomienda a otro, o te recomienda, me acuerdo, este señor, el mantenedor, a su hermano que era empresario y que a su vez pues tenía otros problemas que tenía que solventar en la jurisdicción penal, o a lo mejor hacías un curso, como yo hice entonces, siempre lo recomiendo a los alumnos, ¿no? De Dale Carnegie, ¿no? De oratoria y relaciones humanas. El Carnegie muy, muy bueno. De hecho, tiene un libro que si no queréis hacer el curso es cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que creo que era de Dale Carnegie, ¿puede ser? Sí, sí, bueno, es el libro más famoso, Uh uno de -huh. los más vendidos en el mundo, ¿no? Y además tiene otro de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, ¿no? Títulos americanos de principios del siglo XX, ¿no? Sí. O el de hablar en el camino fácil y rápido para hablar en público, ¿no? Efectivamente. Y yo siempre lo recomiendo, pero además cuando los que hemos hecho el curso, imagínate 14 sesiones de 4 horas, que eran entonces, hoy creo que ya son 12, con el instructor, a mí me tocó uno fantástico, ¿no? Después los graduados asistentes, que eran alumnos, que ya, bueno, pues estaban como haciendo las prácticas, digamos, practicaban con charlas ejemplos, y tú desde el primer día salías a hablar allí delante de tus compañeros, ¿no? Uh -huh. El primer día hablabas 30 segundos, pero el último día, pues, podías hablar 10 minutos, perfectamente. Entonces, yo después ya fui graduado asistente, con lo cual existían muchos cursos y soy profesor, ¿no? Instructor de los cursos. Eso a mí me sirvió, porque yo siempre he sido tímido, ¿no? Me sirvió bastante cuando yo empecé a ejercer de abogado para ponerte ante un tribunal, ¿no? Y para, bueno, comenzar a tener ponencias, dar conferencias, hablar con los medios de comunicación. Es muy importante el saber comunicar y el saber trasladar el mensaje, porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Cuando estamos en juicio, si estamos litigando, tenemos que saber comunicar lo que nuestro cliente, o sea, nuestra versión de los hechos, ¿no? Entonces, no sé, creo que esta parte es muy importante y hay muchísimas opciones. Y de lo que estabas comentando, yo conocía del Carnegie, pero no conocía la formación. De hecho, acabo de meterme ahora mismo y si voy a ver algún programa, me voy a apuntar porque siempre es bueno mejorar esas actitudes. Hay actitudes de las cuales quiero hablar contigo ahora mismo. Bueno, pasado, cuando terminemos de escuchar un poquito tu historia de inicio, y ahora hablaremos de ello. Uh-huh. Bueno, ya has acabado con tu recorrido, ya finalmente acabas montando tu despacho, empiezas a ganar clientes. Ahora hablaremos de otra cosa más que quiero sacar aquí sobre Google. Y ahora quiero hablar contigo sobre la primera minuta que tú cobras. La primera que tú recuerdes del primer trabajo completo que tú llevaste. Cuéntame, ¿te acuerdas qué fue lo que llevaste? Bueno, sí, cuando yo ya comienzo con mi maestro en la calle Sebastián Elcano, 16, pues a la vez
desde que yo me doy de alta como abogado, abro despacho en mi pueblo cuando yo termino a la semana, el viernes a mediodía, me voy por la tarde a mi pueblo, a Castilblanco, ¿no? Entonces, en mi casa muy grande, pues mi padre tenía la consulta de médico, su sala de espera, y en un patio central, a la derecha se entraba la consulta y a la izquierda mi casa. Y al entrar a la izquierda de mi casa había una habitación, ¿no? Que era un dormitorio. Bueno, pues ahí instalé yo un despacho con Por fin de muebles, semana. claro, el fin de semana dentro del despacho de mi padre. Y la sala de espera, pues estaba abierta y era polivalente, ¿no? A mi padre Tanto para pasaba la allí, medicina como qué estaba, bueno. iban sus clientes y a mí me iban clientes, ¿no? Como abogado. Bueno, pues allí me podía pasar horas con el Código Civil, ¿no? Con el Código Penal, con la ley de enjuiciamiento, sin que acudiera algún cliente, pero mi padre lo había dicho en el pueblo, yo lo había dicho a amigos, y a lo mejor llegaba, por ejemplo, el juez de paz, ¿no? Que bueno, no podría en principio recomendar, pero me recomendaba y me decía, oye, que está aquí fulanito que tiene un juicio de falta, que le piden tal. Digo, mira, me quedan unos días para darme de alta, lo puedo recomendar a una compañera. Hombre, eso da igual, tú te pones la toga. Digo, no, no, a ver, eso es muy serio. No voy a estar defendiendo un juicio de que vaya. Bueno, pues ahí se pagaron unos honorarios, ¿no? Que aunque yo se los entregué a mi compañera, ella quiso que parte se quedara, ¿no? En mi despacho. Y a partir de ahí me fueron, por ejemplo, recuerdo, esa fue la primera minuta, que además está en la toga digital, se puede leer que el primer caso, la mejor minuta, ¿no? Se llama. Y fue de un caso que donde yo no cobré hasta unos 10 años después y que te creías que no te iba a llegar a ningún sitio y empezó pues por una carta amistosa, después empezó por una demanda de conciliación y llegó a ser con el tiempo un asunto muy importante en el pueblo de unos vecinos míos, bueno, que eran prácticamente como parientes y con los que yo me sentí obligado. Pues fue una acción de deslinde y acción reivindicatoria donde a estos amigos que tenían una finca de unas 50 hectáreas, pues bueno, le querían quitar unas 10 o 12 hectáreas, unas primas hermanas, precisamente. Claro, mientras que comenzó o no comenzó y se presentó la demanda en su día, años después, este fue el germen, ¿no? Esa primera consulta de estos amigos. Y con el tiempo, pues bueno, ganamos en la primera instancia, ganamos la contestación a la demanda y la demanda reconvencional, se nos estimó por el juzgado de primera instancia, ganamos en segunda instancia y después, pues incluso lo que fueron procedimientos ejecutivos porque no querían pagar. Con lo cual, yo ahí, bueno, gané mi primera buena minuta, pero claro, 10 años 10 después, años después. y encima no por parte de mis clientes, porque como ya digo, al haber vencido en las costas, pues bueno, fue una cantidad importante, lo puedo decir, ¿no? Unos equivalente en euros, pues unos 40 o 45 mil euros, ¿no? Con la satisfacción de que tus clientes, lo poco que te habían dado, se lo devolví. Y bueno, otra primera minuta me acuerdo que fue un contrato, un contrato de concesión, ¿no? En unas naves de Mercasevilla, ¿no? Con lo cual, al principio uno, pues bueno, aunque quisiera ser penalista, pues lo mismo redactabas un contrato. Cogía cualquier cosa. Al principio suele Sí, pasar, ¿no? sí, señor. Sobre todo porque, mira, una de las cosas que digo, Juli, es que aunque yo diga, mira, yo quiero ser especialista en tal, ¿vale? Porque yo siempre recomiendo a todo el mundo que se especialicen, ¿no? Ya lo he repetido muchísimas veces, no lo voy a volver a hacer de nuevo aquí. Pero sí es verdad que tienes que probar las ramas para decir, es que yo penal no puedo, o yo social no puedo, o civil no es para mí. Tendrás que primero que elegir lo que no te gusta hacer, lo que no quieres hacer, para centrarte en aquello que sí quieres hacer, a no ser que tú tengas una pasión platónica desde el primer día por una jurisdicción en concreto. Pero mucho cuidado y hago un llamamiento a todos los alumnos de Derecho y del Máster de Abogacía. Una cosa es el estudio y otra cosa muy diferente es la aplicación. Yo puedo decir que no me gusta el social cuando estoy estudiando procesal, procesal de la jurisdicción social y de repente me planto en un juzgado de lo social y me encanta. Así es. Yo, por ejemplo, llevaba al principio, como digo, civil y penal, pero llevaba muchos procedimientos de familia, siempre me han gustado mucho, ¿no? Llevar para una separación, un divorcio, una modificación de medidas, etcétera. Y yo siempre he dicho que, bueno, el derecho de familia, la jurisdicción de familia es parecida a la penal, ¿no? Porque, bueno, es una lucha, no sabes qué pruebas te van a sacar y, o sea, algunas veces se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Hay que intentarlo, por supuesto, otras no. Pero ya digo que cuando yo llevaba un asunto de divorcio, separación, pues podía, desde luego, estar cómodo, ¿no? Llevando la defensa, pero cuando me llegaba el penal era
cuando yo veía que me llegaba lo que yo quería, ¿no? Ser, ¿no? Abogado penalista, y yo quería estar en la Audiencia Provincial de Sevilla. Claro, posteriormente ya pues te mandan un día a la Audiencia Nacional Nacional. y dices, pues yo quiero estar en la Audiencia Nacional, voy a Siempre. abrir En en Madrid. Madrid. Por eso, aunque yo, bueno, desde el año 97, 98 empecé a llevar casos en Plaza de Castilla, en la Audiencia de Madrid, en la Audiencia Nacional, pero sobre todo fue en un caso muy importante, ¿no? De delito de blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, salud pública, en la Audiencia Nacional, un juicio de 3 semanas, donde yo, bueno, y en la instrucción, yendo con la jueza Teresa Palacio, o sea, jueza central de instrucción, pues vi que yo tenía que poner un pie en Madrid, ¿no? Por eso al final, claro, si abres en Madrid, llevas en Madrid, pero hoy me voy a Valencia, voy a tomar un avión a Valencia, ¿no? Al final llevas en Valencia. Pero vienes de Madrid, porque estuviste en Madrid hace unos días. Bueno, sí, yo sigo yendo a Madrid, no tanto como durante 13 años, lo cuento hoy en Confilegal, ¿no? En mi artículo Recuerdos de un abogado penalista en Madrid, ¿no? No tanto como antes, porque, bueno, hay veces que uno emprende, ¿no? Una senda y hay veces que tienes que parar, ¿no? Y reflexionar, ¿no? Entonces, yo de un despacho, ¿no? Bueno, pues con 22 empleados entre Madrid y Sevilla, hubo un momento que paré y digo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Y yo vi que yo venía de empezar solo, ¿no? Con un pasante, con dos, Claro. y ya yo decía, voy a seguir subiendo, voy a parar. Digo, no, tengo otra vez que volver un poco para atrás y quedarme, no solo del todo, pero sí con unos cuantos abogados y administrativos. ¿Para qué? Para controlar mejor lo que haces y sobre todo disfrutar más y tener también tiempo para tu familia. Sí, Y porque date cuenta efectivamente, que un juicio de 3 semanas, Luis, tiene que ser agotador, ¿eh? no, de 3 semanas. Ahora yo tengo uno que es la operación Enredadera, ¿no? Procede de la operación Madeja que llevó la jueza Alaya aquí en Ujú. Sevilla. Es en la Audiencia Nacional. Yo llevo a una persona jurídica, una persona física, ¿no? Administrador de esa sociedad aquí de Sevilla. Y bueno, los primeros días de juicio están fechados para enero del 2022, pero para la pieza principal de Operación Enredadera, ¿no? Unos 40 acusados aproximadamente, pues se prevén, pues desde luego, más de 40 sesiones ya. Entonces, eso no es que tú digas, bueno, te metes ahí 4 semanas, ¿no? O No, no, 5, no. lo que sea. No, sino que vas a estar una semana, 3 días. Ahora, seguimos en marzo, seguimos en abril. Bueno, cuando te das cuenta, puedes estar un año, año y pico, Perfectamente. con ese proceso, porque unos días hay abogados que no le viene bien a la fecha que señalan, se cambia, la sala tampoco, y bueno, es igual que voy a tener en su día, no queda mucho para la operación púnica, no, también llevo una defensa. Entonces, juicios conjurados. Yo he tenido en Madrid un juicio conjurado de casi 2 meses, asistiendo casi todos los días con otro compañero, algunas veces me sustituían, pero conseguimos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la nulidad del veredicto de la sentencia, se repitió el juicio, quedaron los clientes en libertad, era un asesinato grave, y bueno, pues después otra vez tuvimos el juicio. Ahí ya sí me sustituyó del todo un juez en excedencia, ¿no? Que está en mi despacho, junto a otro compañero, llevamos 3 defensas, pero yo he tenido juicios muy largos en los que, bueno, hay veces que tú tienes que estar en las sesiones principales y, por supuesto, de acuerdo, ¿no? Con la Claro. conformidad de tu cliente y que te sustituya a alguien también con mucha experiencia para que tú puedas estar en otros. Claro, lógico. No, no se puede estar, como se dice, en misa y repicando, ¿no? Es normal. Que bueno, yo es que me pongo aquí y bueno, también quiero mandar un saludo a nuestro amigo y compañero don Alberto Cabello, Hombre, que que, estuve, que estuvimos estuviste el otro día juntos con ellos. el jueves en Madrid, me recibió, ¿no? Magníficamente en el Colegio de Abogados, tanto en la sede nueva como en la antigua o llamada Noble, edificio Noble, en el 9 y en el 11. Y la verdad es que pasamos unas horas de una conversación muy grata, hablando de la Asociación de Jóvenes Abogados, del colegio y todos sus proyectos, y además de la abogacía, ¿no? Porque Alberto es un magnífico abogado, ¿no? Que intenta además resolver muchas de las cuestiones extrajudicialmente, ¿no? Antes de ir al Hombre, juzgado. la rama en la que Alberto se maneja es más para eso. Entiendo que es más. Sí, pero bueno, sabes que toca también distintos ámbitos, incluido Sí, el penal, obviamente. Sí, 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 por ¿eh? supuesto. Mm.
quiero hablar también contigo un poquito de marketing y ventas, porque, como te he dicho, para mí y para muchísima abogacía sevillana, y no solo sevillana, sino puedo decir que en España, ¿no? Eres referente en cómo has manejado esto. Y tengo de oídas, o sea, tengo de oídas, no sé si será cierto, Luis, que a ti te llamaron de Google. Sí. Cuéntale a la audiencia qué es lo que ha pasado con eso, porque creo que es muy interesante de contar. Sí, bueno, vamos a ver, yo comencé a invertir en Google, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y en el año 2007 aproximadamente. Después, bueno, yo siempre he sido, digamos, el que ha administrado las cuentas de Google, ¿no? Porque tampoco le tenía que dedicar mucho tiempo y me iba mejor que cuando contrataba alguna empresa, ¿no? Que me administrara las cuentas. Entonces, Google AdWords. ¿Qué Sí, sí. ocurrió? Que ya cuando llevaba yo unos 8 años, en el 2015, pues efectivamente en Google alguna vez me llamaban para darme algún consejo o por si yo tenía que hacer consultas. Y un día me dijeron, mire, queremos que usted venga para acá, para Dublín, ¿no? A la central de Google en Europa, ¿no? Y donde estaba el director de Google España, Google Iberia, etcétera. Y entonces dice, mire, usted se va a pagar el viaje, ¿no? De hecho, me fui con mi familia, los niños, a pasar el fin de semana, y porque quería que conociera la sede de Google. Y yo, efectivamente, pagué todos los gastos y dice, pero usted va a tener, bueno, venga usted un viernes, el sábado, pues le enseñamos a sus hijos la sede, ve usted las instalaciones, pero el lunes siguiente usted va a estar todo el día, desde primera hora de la mañana, vamos a desayunar, vamos a comer, va a estar con el director de Google, España, Iberia, el comercial, el tal, y va a hablar con usted, ¿no? De los distintos departamentos, especialidades dentro de las campañas que usted hace, también de YouTube, etcétera, porque usted, ¿no? Que hemos visto que en servicios jurídicos en España, pues es quien más invierte, Legalitas ha estado casi al lado suya ya, dice, bueno, es verdad que ahora le está superando a Arriaga, pero Arriaga. uno de nuestros mejores clientes en España en servicios jurídicos, pues queremos que usted esté al día y que esto se repita, pues si puede ser, todos los años. Después volví un par de veces, ¿no? Y ya lo he hecho de menos, ¿no? Porque a mí me encanta Dublín. Y es verdad, ¿no? Cuando tú inviertes, que mi despacho ha invertido una cantidad importante, ¿no? Todos los meses, pues no está mal que te hablen y que, bueno, quizás por nombrarme aquel día Arriaga, yo me interesé mucho por la carrera meteórica, ¿no? De María Sí. Ruiz de Arriaga y Arriaga y Asociado y después, pues coincidimos un día en una conferencia precisamente sobre marketing jurídico, después en otra, y nos hemos hecho pues amigos y hemos colaborado incluso como abogados, las dos firmas, ¿no? O sea, a mí me gusta aprender de los compañeros, ¿no? Por ejemplo, este verano, pues Joaquín, don Antonio Garrigues, quiero decir, Antonio Garrigues, pues me escribió una amable carta, ¿no? Un correo, por un artículo que yo publiqué sobre el turno de oficio, ¿no? Y cuando un abogado, ¿no? Pues como el señor Garrigues, me escribe, ¿no? Y me felicita, me dice que le ha gustado mi artículo, ¿no? Y la forma en la que lo he escrito y lo que digo, pues te anima Para seguir, para claro. seguir escribiendo, reflexionando sobre el derecho, llevando casos, ¿no? Y cuando me ocurrió con Jesús María Ruiz de Arriaga, pues igual, ¿no? Que te pueda hacer una consulta, que te pida consejo, ¿no? Sobre algo muy importante para él o para su firma, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ha merecido la pena estudiar Derecho. Algo estoy haciendo bien. Claro. Yo siempre digo una frase, Luis, que es que hay que hacer cosas. O sea, tienes que hacer, porque yo puedo planificar todo lo que yo quiera, yo puedo estructurar mi conocimiento y yo puedo decir que voy a programarme tales tareas, pero si no se ejecuta, no va a ningún lado. Entonces, la frase en el resumen es hacer, y si haces cosas, pasan cosas, porque realmente es así. Si tú no hubieras hecho desde el primer día, tú no hubieras invertido 1 euro en esas páginas amarillas, no te hubiera pasado que te hubiera llegado un cliente. Si tú no hubieras invertido en publicidad en 2009, 2007, en 2015 no te hubiera llamado Google para ir a dar una charla, a verte y a decirte que es la persona que más está invirtiendo y cómo pueden ayudar al sector legal desde Google. Eh, Al final, si tú no llegas a escribir ese artículo de turno de Confianza. oficio en Confilegal, pues no te hubieran contactado. Al final hay que hacer cosas, hay que estar ahí, hay que estar al pie del cañón, ¿no? Y esto me lleva a mí a hablar un poquito del despacho como negocio, ¿no? Porque
tú eres una persona que ve el despacho como un negocio y no como tu profesión, como tu oficio, que aparte lo es, ¿no? ¿Qué crees que necesita un abogado o una abogada para transformar su despacho en un negocio? Bueno, lo primero es la vocación y que te guste y que estés dispuesto a sacrificar y estar muchas horas. Después, el aprender de cada día, ¿no? De los aciertos y de los errores, ¿no? El ser una esponja cuando te reúnas con compañeros y ver cómo lo hacen ellos, con compañeros que llevan más tiempo, con otros que están comenzando. Leer artículos, libros muy buenos que hay, ¿no? Sobre la organización de despacho, el marketing jurídico, etcétera. Asistir a cursos. Yo, por ejemplo, que dirijo la Clínica Legal Penal, la Facultad de Derecho de Sevilla, pues yo hablo con los alumnos de marketing jurídico, de comunicación, de cómo cobrar honorarios, cómo organizar un bufete, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hay cursos muy buenos como los tuyos, ¿no? Los cafés, ¿no? Jurídicos, que los podcasts, que la verdad es que, bueno, pues tú has sido también pionero y es una ayuda, ¿no? Para muchísimos compañeros, ¿no? Oír de los que ya saben. ¿Para qué? Pues para ver cómo se puede hacer. Y, hombre, si tienes a tu familia detrás, muy bien. Pero yo, por ejemplo, no quiero decir que yo todavía vivía en mi casa, ¿no? En casa de mis padres, cuando yo comencé, y eso te facilita el que no tengas que tener desde el principio un sueldo ya para pagar una hipoteca, ¿no? Para todos los gastos que conlleva llevar una casa, una familia. Pero sí digo también que el primer despacho que yo abrí en la calle Luis Montoto de Sevilla, con dos compañeros, pues ahí tuvimos que pagar, ¿no? Con letras de cambio, ¿no? Y muy fraccionadamente desde la mesa, el sillón, los confidentes, ¿no? Que compramos o la centralita que Telefónica nos permitió pagar en varios años para tener por lo menos 2 líneas de teléfono y no una nada más, para que no comunicara el teléfono, que la renta al principio era gratis, que después era una renta baja, porque era el piso de estudiantes de uno de los compañeros, ¿no? Juan Carlos, que tú sabes, junto a Paco, ¿no? Rodríguez. Y bueno, cada uno se va buscando de qué forma comienza que no tenga muchos gastos. Yo recomiendo, y hoy, por ejemplo, yo en Madrid tengo el despacho en un centro de negocios, ¿no? Pues tengo allí mis abogados colaboradores, no es como antes que tenía pues 200 metros con 10 abogados. ¿Por qué? Porque he decidido tener la sede central y principal en Sevilla, ¿no? Donde sí tengo ya ese gran despacho con más abogados y más administrativos, pero yo siempre le recomiendo a los compañeros, pues por ejemplo, un centro de negocio, un despacho o varios despachos, porque tiene pues todas las facilidades que puede tener un bufete, pero con unos gastos muy reducidos. Yo pongo un ejemplo. Yo solamente con lo que pago de luz, o en Sevilla o pagaba en Madrid en su día, una factura de un mes, yo puedo pagar como mínimo un despacho de un centro de negocios que te lo incluye todo, ¿no? Claro. Porque claro, no tienes que pagar los servicios de limpieza o la seguridad, o que si el mantenimiento de teléfono, de informática, pues puedes estar en un centro de negocios con una línea de teléfono móvil, tu ordenador, en fin. ¿Que te hace falta más? Pues tienes 2 despachos, tienes sala Y de lo bueno juntas. que tiene estar entre emprendedores, entre negocios, que siempre puede haber algún problema entre ellos. Y ahí, ¿a quién van a acudir? ¿Al abogado que está a 3 kilómetros o al que tienen en el mismo centro de negocio con el que toman café todas las mañanas? Pues sí, señor. O como cuando yo comencé en Madrid, ¿no? El centro Rebus del Palacio de Miraflores, magnífico Mm. edificio, ¿no? El sitio es espectacular ese. Bueno, Regus no tienes malos sitios, ¿eh? no, yo fui a otro de Rebus, ¿no? Me acuerdo en la Plaza de Cusco 4, edificio Cusco 4, la Plaza de Cusco, que estaba muy bien, muy moderno, un rascacielos, con control además antes de entrar. Pero cuando yo le dije lo que quería y más céntrico me dice, usted lo que quiere es el Palacio de Miraflores. Y bueno, era como si yo hubiera soñado aquello, superó mis expectativas. Yo estuve allí un año antes de ir a Villanueva y ya montar mi propio despacho, ¿no? Bueno, pues yo estaba en la sala de juntas que tenía acogida todas las tardes, alquilada, que era el salón comedor del Marqués de Miraflores. Toda Madre mía. forrada de madera, una sala de juntas alargada interminable, chimenea, lámparas de bronce, 2 ventanales. Y los clientes llegaban allí y me decían, ¿qué despacho tiene usted, don Luis? Vaya despacho de abogado, no he visto ninguno. Digo, bueno, mire, esto es un centro de negocio, le agradezco que considere que es mío, pero bueno, es verdad que es mío todas las tardes, ¿no? Muchas veces he pensado, ¿tendría yo que haber ampliado el despacho, ¿no? Y tomar 200 metros en calle Villanueva, el barrio Salamanca, o haber seguido. Bueno, es la vida, ¿no? Y la profesión te va llevando, ¿no? A distintos destinos y a un cruce de caminos y tú vas eligiendo, si tiras para uno o para otro. Y bueno, nos ha ido muy bien también en calle Villanueva.
Esto es como los libros, no sé si te acuerdas cuando los libros estos que decía, vas por la calle y te encuentras una calle, ¿qué haces? ¿Derecha o izquierda? Si vas a la derecha, vete a la página 16. Si vas a la izquierda, vete a la página 33. Sí. Pues más o menos como esto, la vida es exactamente igual, ¿no? Tienes que ir tomando decisiones, no te puedes Claro, quedar parado. y además, aparte, no hay atajos no hay. Lo único que hay es pequeños acelerones que te podemos ayudar, pues algunos compañeros que ya están más, que ya estáis más avanzados, algunos compañeros que dominamos ciertas áreas que quizá se necesitan muchísimo, como en el caso mío, yo puedo ayudar muchísimo en temas de marketing y gestión, y otros compañeros que pueden ayudarte, por ejemplo, como mentores en otras áreas tipo penal, como formaciones que tú también das, Luis, como que dan otros compañeros en otras áreas. Y esos no son atajos, pero son esos push que te ayudan a llegar un poquito antes a esa intersección en la que tú tienes que elegir si tomas una decisión que te llevará a un sitio o tomas otra, que además que lo bueno de la vida es que no sabemos a dónde nos va a llevar esa decisión que vamos a tomar. No, sí, señor. Pero bueno, parece que a lo mejor muchas veces no sabemos por qué hemos tomado un camino u otro, pero sí lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues nuestro sentido común, nuestros conocimientos previos, nuestras experiencias previas, ¿no? Pues nos pueden llevar, desde luego, a haber tomado ese camino y no el otro. Desde luego, qué bueno. Otra cosita, lo último ya que pasábamos a hablar sobre clientes. Quiero hablar contigo sobre clientes, una cosa muy, muy rápida, pero antes de continuar, quiero invitar a toda la audiencia, a ti que nos estás escuchando, a que te suscribas de nuevo a la newsletter si no lo has hecho. Y si lo has hecho, pues nada, pues perfecto. Ya está perfecto que estés suscrito porque además, bueno, pues tenemos tu correo y nos podemos poner en contacto contigo. Igual también te invito a que participes en los episodios que vamos grabando. Escríbeme por cualquiera de las redes, escríbeme por el correo electrónico o por el formulario de contacto de la página web de tertuliajurídica.com y puedes participar sin ningún tipo de problema. Estamos abiertos a colaboraciones. Y para hablar de clientes, cuéntame algo gracioso, curioso, simpático, bochornoso que te haya pasado alguna vez en tu trayectoria con algún cliente. Bueno, ahora que has dicho bochornoso, en una localidad de Sevilla, una clienta quiso que yo fuera a visitarla. Yo pocas veces voy, pero es verdad que si alguien pues te dice, mire usted, que estoy aquí en la cama del hospital y no es que sea esto como los de, ¿no? Jack Lemmon y Walter Matthau en Bandeja de Plata, ¿no? Que vas tú buscando un accidentado. Nunca me ha gustado, ¿no? Prefiero tener una inversión en marketing, como hemos hablado, Sí. que ir a buscar a alguien, ¿no? Detrás de una ambulancia. Eso, desde luego, Uf. que no lo veo, ¿no? Moralmente, ¿no? Ni... No, y aparte, el código deontológico no nos lo permite tampoco. Sí, aunque hay compañeros que lo hacen, pero bueno, yo no estoy de acuerdo, tampoco me voy a meter en eso. El caso es que, bueno, pues una clienta que había tenido, o una potencial cliente, un accidente de avioneta, ¿eh? O sea, que se podía haber matado. De hecho, por poco, yo no sé cómo salió de ese avión siniestrado, ¿no? En medio del campo, que al momento, pues, estaba ya ardiendo, explosionó. Y claro, tenía unas heridas, estaba recuperándose una secuela, pero bueno, había salvado la vida. Un compañero suyo, ¿no? El piloto, pues había muerto, sin embargo, y resulta que quería que yo le llevara la reclamación, ¿no? En fin, a las distintas compañías de seguros o Claro. aquí compitiese, ¿no? Y resulta que me recibió en su casa, había por allí algún otro familiar, y yo estaba sentado, y entonces esta señora estaba prácticamente desnuda, ya era mayor, ¿no? Bueno, tú te fijas en lo que te está diciendo, pero claro, yo le tuve que decir, oiga, señora, por favor, Por hacer algo. que no estamos teniendo, ¿no? Pero además estaba como casi acostada, ¿no? Medio recostada en una especie de camilla, y medio como acostada, y bueno, la situación, ¿no? No era la más adecuada, ¿no? Para tener una consulta. Una cuestión, es que una cosa es que yo me traslade, ¿no? A un pueblo, a su casa, ¿no? Y yo esté allí, me ofrezco un vaso de agua mientras que tengo la consulta, y otra es que me haga esta señora, ¿no? Eh, Está en su cuarto, la mujer recostada en la cama, reventada del accidente y medio desnuda, claro, entiendo. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, otras cuestiones es que yo haya llevado, por ejemplo, a la defensa, ¿no? En un caso de alcoholemia, de un delito contra la seguridad vial, ¿no? Por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ¿no? Y, bueno, pues que ese señor, ¿no? Que yo vaya ese día al juicio a defenderlo y que desde lejos ya huela bastante alcohol y casi se tambalee. Entonces, ¿qué defensa voy a hacer yo, no? si, te está, si te estás metiendo tú solo. Yo iba a decir además que no, que ese día de feria que no había bebido mucho, que iba bien, que cómo se iban a montar los amigos, ¿no? Con él, sí, y llevaba varios testigos. Digo, bueno, es que ya no te salvan ni los testigos amigos.
Yo no Pero, creo que que... sí, pero sí es que van peor tus amigos que tú. Claro, bueno, le dije que se tomara rápidamente y vamos con tiempo ese día, pues un buen café americano, ¿no? Que al menos Le quita un poquito. la litosis alcohólica. Madre mía. No, si es que, a ver, tratamos con personas y tratar con personas es lo que tiene Luis. Al final es como el derecho a la última palabra. Estoy seguro de que algún cliente tuyo se ha dicho a su señoría, señoría, ¿puedo hablar? Sí, venga, pues, y te la ha liado, te ha destrozado toda la estrategia de defensa que has llevado durante todo el procedimiento, ¿no? Y es que en los clientes se tiene que confiar, pero no en exceso, por favor. Bueno, y clientes tuyos que tú lo defiendes, o lo estás defendiendo, lo vas a defender, y te quieren engañar, pero engañar incluso estafar. Yo tuve una vez un cliente, me acuerdo de Écija, ¿no? Que yo le dije, mire usted, ya llevaba varios días trabajando, había personado en un juzgado de instrucción y Ujú. estaba haciendo un trabajo, consulta, examen de documentación, y tenía que seguir adelante y digo, mire, es que llevamos varias semanas y en mi despacho, pues al principio se firma la hoja de encargo y hay que hacer el ingreso al menos de los honorarios iniciales. Y Claro. sin embargo, el cliente, pues bueno, ya nos dijo, porque si no le habíamos advertido que nos íbamos a retirar de la defensa, me mandó un justificante de la transferencia desde el banco, pero la transferencia nunca llegó. ¿Por qué? Hoy es más difícil de hacer, ¿no? Aunque también lo hacen algunos por la transferencia digital que finalmente no culminan, ¿no? O que anulan, ¿no? Porque hay unas horas para anularla. Pero a mí me ocurrió con este sitio de Écija, este cliente, que por lo visto lo que hizo fue que fue a Ventanilla, me acuerdo además que era la Caixa, ¿no? Y entonces dijo, bueno, pues le transfiero al bufete de Luis Romero tantos euros, ¿no? Y fue hace ya unos 20 años. Y ya digo que esos euros nunca llegaron a la cuenta del bufete. ¿Por qué? Porque ya incluso llevamos al banco y todo, y, en fin, nos lo dijeron, que ese señor que lo había hecho efectivamente, pero inmediatamente se había vuelto y que lo había anulado. Entonces yo digo, bueno, una mentira como esta dura muy poco, ¿no? ¿Por Claro, el qué? Porque tiempo de que llegue, claro, eso es así. Sí, sí, lo sí, que sí, sí. hice fue renunciar y eso sí, le dije al cliente, mire, no le voy a denunciar, hombre, porque usted ha sido cliente mío, aunque no me haya pagado, pero yo le he asesorado y digo, mire usted, esto va a quedar así. Digo, pero por favor no lo haga usted más, porque usted cómo me llama para que le defienda en un caso penal si usted ya está incurriendo en un presunto delito conmigo. O sea, me está Claro. usted intentando engañar, por favor. No, la gente, desde luego, me voy a callar porque iba a decir una cosa, pero me voy a callar, Luis. Me voy a callar porque después todo se sabe. Oye, de verdad, compañero, ha sido un placerazo estar contigo, tomarme este café y, bueno, ¿qué decirte? Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Si vamos a ser socios, me han dicho por ahí. Bueno, vamos a colaborar, ¿no? Vamos Y a ayudando a colaborar. las nuevas generaciones de abogados. Sí, vamos a hacer cositas Luis y yo y pronto habrá noticias de una cosa que se está fraguando, que llevamos algo de tiempo hablando sobre ello y bueno, ya saldrá a la luz, ya saldrá a la luz y lo comentaremos. De todas formas, también quiero recordar aquí a toda la audiencia que este programa está siendo publicado gracias a la colaboración de la Mutualidad General de la Abogacía y que, bueno, vuelvo a recordaros que los que vayáis a colegiaros ahora, que utilicéis mejor la mutua, que yo soy mutualista, ya lo sabéis, mucho mejor la mutua que el sistema de autónomos, aunque en ocasiones pues sea obligatorio el tener los dos regímenes porque por temas mercantiles, pues tienes que ser autónomo, ¿no? Pero somos mutualistas, los que somos mutualistas somos abogados los que podemos hacer esto y somos pocos las profesiones que se permiten las mutualidades, ¿no? Así que desde aquí recomiendo muy mucho la Mutualidad General de la Abogacía. Luis, ¿a quién te gustaría ver por aquí? ¿Quién crees que debería pasarse por tertulia jurídica? Bueno, no sé si has invitado alguna vez a Miguel Polainor, profesor de Derecho Penal y vicedecano, Ujú. Me lo apunto y ahora además mismo. consultor, ¿no? De nuestro bufete. De todas formas, a don Miguel, con don Miguel por ahí nos vamos a comer, creo, dentro de poco tiempo, me han dicho. Pues sí, también, también. Entonces ya me lo invitaré cuando lleguemos al postre. Sí, sí, señor. Pues nada, de verdad, Luis, muchísimas gracias por el ratito. Me ha encantado tomarme un café contigo, me ha encantado que le hayas contado tu experiencia, tu historia y cómo has revolucionado el marketing y el sector en general.
Y nada, recordarte que estás aquí, o sea, tienes aquí el canal de Tertulia Jurídica para lo que tú quieras y tienes mi teléfono. Cuando tú quieras me puedes llamar y organizamos lo que te interese. ¿Vale, Luis? Muchísimas gracias, Ángel. Encantado. Igualmente. Bueno, muchísimas gracias a ti por escuchar este episodio y por compartirlo. Y si no lo has hecho aún, te invito a que nos dejes una bonita reseña en tu reproductor de podcast favorito. Y si nos escuchas a través de la red de iVoox, déjanos un like, déjanos un comentario, que no te cuesta nada y nos haces muy, pero que muy felices. Nos escuchamos el viernes aquí en tu podcast en Tertulia Jurídica. ¡Chao!